Listo. Tenemos, bueno, el tema que nos tocó es el trabajo social como profesión en la división social del trabajo. Tenemos que la profesión de trabajo social surge por la existencia de un espacio destinado para la existencia o tratamiento de los problemas sociales. También que en el contexto de trabajo social está determinado por las formas de respuesta social histórico que ponen en marcha para atender las necesidades y los problemas sociales de sus miembros. El objetivo era de tipo reformista, desarrollo de la personalidad, bienestar económico y oportunidades para el desarrollo social. El trabajo social como profesión nace a partir del reconocimiento social de la necesidad de ayudar a las personas que lo precisan, desde instituciones organizadas más allá de la ayuda voluntaria. La sociedad ha legitimado la acción de los profesionales del trabajo social para una función determinada, de forma que constituyen una pieza clave para dar respuesta a los problemas de los individuos como delegados del estado de bienestar. El trabajo social, una profesión femenina. La presencia femenina en el trabajo social estaría justificada por el control social de los grupos más desfavorecidos que requería el ejercicio de las mujeres, ya que son estos que desde el seno de las familias contribuyen a la reproducción social mediante la socialización de los niños. También porque el trabajo social profesional asume de manera formalizada una serie de cuidados y atenciones que anteriormente tradicional han venido realizando las mujeres en el marco de la vida familiar. Tanto la tecnología feminista como las conceptualizaciones realizadas principalmente desde la antropología social sobre los sistemas de género. La antropología se había olvidado de las mujeres, por lo que en aquellos años urgía crear la antropología de las mujeres y analizar las sociedades desde el punto de vista de ellas. Según Shemi Orter, todas las culturas relacionan a la mujer con algo que subestiman y según la autora esto es la naturaleza. Primero dada por su fisiología y la segunda con respecto al género, a lo que considera como relación social. El concepto de género en antropología como un planteamiento no solo de las mujeres, sino de las relaciones que se produce de estas y los hombres. Lo novedoso de la antropología de género no es solo enfocar a la mujer, sino el principio de organización de la sociedad. Pásale abajo, porfa. En donde nos dice que es una serie de limitaciones y condiciones presentes en el proceso de elección de los trabajadores. Estas representaciones ideológicas tienen tanta fuerza que se imponen aunque entren en contradicción con la realidad. Las consideraciones se caracteriza el trabajo femenino que se orienta hacia la maternidad. El resultado es la etapa histórica en que las mujeres han sido socializadas acerca de los atributos y roles de cada género, que tiene un fuerte componente efectivo y moral como consecuencia de su papel en la reproducción de la vida. Hombres y mujeres se encuentran implicados de forma distinta de cada cultura y de las entradas en las relaciones y estructuras más amplias que les rodea. Los modelos que procrean explica la reproducción humana, que determina sobre la procreación. Los modelos de parentesco expresan los vínculos entre ascendientes y descendientes, el espacio en el que produce la reproducción biológica y cotidiana de los individuos, ya que se considera deducir que la familia se convierte en un condicionante mecánico y permiten establecer una serie de márgenes de maniobra. Y finalmente, la teoría feminista ha contribuido al análisis del proceso de división sexual del trabajo y que afectan a las variables que interactúan con el género, país, raza y entre otros. Gracias. En ese marco, entonces, quisiera preguntarle al grupo, ¿cuál es su idea o cuál es su hallazgo respecto al rol de los feminismos y de las mujeres en la construcción de la disciplina del trabajo social?
¿Quién más es parte de este grupo? Ya, profe. ¿Cuál es el rol de las mujeres en el trabajo social? Bueno, yo creo que el rol de las mujeres es muy importante porque, bueno, en el libro nos decía que antes no se tomaba en cuenta a las mujeres desde la antropología y por eso es que las mujeres empezaron poco a poco a tomar parte en este sector. Y también hacía una comparación de que las mujeres se les hacía de menos porque estaban vinculados con la naturaleza y la capacidad reproductora. Bueno, bueno, es todo un sistema de machismo que siempre se ha venido dando durante las diferentes épocas. Y el trabajo social es como, es importante porque está orientada a la igualdad de género y los derechos humanos. Entonces, dentro del trabajo social es muy importante el ámbito feminista porque este quiere decir de que va a haber igualdad entre hombres y mujeres sin que haya una supremacía de género. Eso, profe. ¿Qué otra particularidad pudieron evidenciar ustedes de la creación de su profesión con respecto a la intervención de las mujeres? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál ven ustedes que es el aporte? O sea, ¿cuál es el aporte del movimiento feminista de las mujeres en la construcción del trabajo social? El querer crear organizaciones puede ser también que quieren transformar, también involucrar a los hombres de alguna manera para que ellos sean conscientes de los beneficios que tienen en la sociedad y que juntos puedan modificarlos para crear una sociedad equitativa. ¿Pueden volverle a poner su mapa conceptual, por favor? Fernanda, pero hasta eso, por favor, publiquen el mapa conceptual. Profe, yo leí otro libro que igual nos puso en la guía que decía que el feminismo y el trabajo social están ligados por lo que buscan la igualdad y la justicia social. Y dentro de esta ola feminista se comienzan a construir o planificar de mejor manera los nuevos procesos de intervención. Ok, muchas gracias, Fernanda. A ver, aquí lo que quiero que evidencien es que vemos el tema de género y la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo es cuando la sociedad decide que las mujeres se dediquen a las labores de cuidado y los hombres a las labores de provisión, colocando a las mujeres en el espacio privado de los cuidados, de la atención de las labores reproductivas y los hombres en el espacio público, en la casa, en la toma de decisiones, que digamos que es un poco el génesis del sistema patriarcal. Ahora bien, esta división sexual del trabajo acostumbra a la sociedad a estos roles de género, que los vimos cuando trabajamos el tema de género y cuando hablamos del tema del sistema patriarcal. Ahora bien, ¿esto qué relación tiene con el trabajo social? El trabajo social aparece como disciplina más o menos en los años 20, en 1920 para adelante,
como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y una de las precursoras, ¿quién es la precursora del trabajo social? ¿Quién crea Mary el... Richmond. Mary Richmond. Ya, Mary ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo Mary Richmond? No saben qué hizo Mary Richmond. O sea, ¿por qué es tan importante Mary Richmond? Porque, Ella fue profe, la mujer que Porque convirtió formalizó el las técnicas. A ver, una por una, por favor. ¿Qué dijeron? No se entendió nada. profe, bueno, decía que Mary Richmond dotó de material de enseñanza en conferencias y seminarios respecto a los objetivos y métodos de una intervención. Es decir, que ella fue como que dejó de hacer el asistencialismo que se realizaba de primera instancia para comenzar ya a trabajar, de complementar con metodologías y una investigación en el trabajo social. O sea, ella es la precursora del trabajo social de caso. Ella justamente hace una disciplina científica, la intervención social, a través del trabajo social de caso y sistematiza la metodología para desarrollar la disciplina. Pero ¿cuál es el sentido feminista de la profesión? Es que trabajo social lo que hace para los años 20 es dotarles a las mujeres europeas, principalmente a las mujeres de Estados Unidos, donde aparece el trabajo social, de una herramienta de trabajo permitida en ese contexto social, asumiendo o construyendo la posibilidad que las mujeres realicen trabajos de cuidado y de asistencia fuera de su espacio de hogar de carácter remunerado en actividades de cuidado de otras personas a las que no estaban obligadas como un trabajo, porque bajo la división sexual del trabajo en el sistema patriarcal, las mujeres están obligadas de manera gratuita a cuidar y asistir a la prole de su familia. Pero el trabajo social a través de esta metodología de asistencia y de intervención, lo que hace es permitir a las mujeres a través de estos roles de cuidado, desarrollar actividades económicas y una disciplina en el espacio público para o como mecanismo de provisión, es decir, como un trabajo que le permita obtener dinero. Y eso es lo que hace el trabajo social. Hace la máxima del feminismo de hacerlo personal es político. Lo que estaban obligadas las mujeres de manera gratuita dentro de sus hogares al cuidado, lo transportan las trabajadoras sociales al espacio público, como esta génesis de reproducir esas labores de cuidado, pero ya con una remuneración a través de un procesamiento científico. Y esa es la característica feminista del trabajo social. Y de ahí se va a ir desarrollando no solo en estas acciones en el espacio público, en la intervención social, sino también ustedes van a ver que en Europa las feministas sufragistas, las que luchaban por el derecho al voto, eran trabajadoras sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial, las trabajadoras sociales son quienes crean las casas de acogida para víctimas de violencia sexual y víctimas de violencia de género. Son las trabajadoras sociales alemanas. Por lo que feminismo y trabajo social van de la mano, van de la mano.
Trabajo social es una profesión que tiene un génesis feminista, porque lo que hace es reivindicar el rol de las mujeres para la búsqueda de la igualdad en los espacios públicos y privados, y promueve esta deconstrucción obligada de los roles de cuidados para transformar esas obligaciones patriarcales del cuidado gratuito a una disciplina científica para que no sea vista la intervención solo como cuidado, sino que la intervención sea vista como una estrategia de transformación de las realidades, especialmente de los grupos más vulnerables de las sociedades. Las primeras trabajadoras sociales se encargan de las personas en situación de calle, personas sin hogar, mujeres y niñas víctimas de violencia, también de todo el rezago de las guerras mundiales, justamente para apalear la catástrofe social de las guerras mundiales y de la crisis económica de los años 20 y luego de los años 30 y las guerras de los años 40 en Europa y Estados Unidos. Por lo que esta génesis feminista del trabajo social lo que hace es repotenciar y lo que hace es ayudar a cambiar la perspectiva de las mujeres en los espacios públicos, para que el rol de la mujer a través del trabajo social tenga un aporte científico, pero también tenga un aporte en mecanismos para transformar las realidades sociales. Y ese es el aporte del génesis del trabajo social desde esta orientación feminista, además de lo que les comentaba, que las precursoras del trabajo social, todas eran feministas y transgresoras. Ustedes van a ver a Mary Richmond, van a ver a otras trabajadoras sociales en su estética y en su forma de ser, que manejan estéticas diferentes a la época. O sea, no se las ve como amas de casa, sino ya comienzan a transformar su visibilidad como profesionales. Sí, entonces eso es lo que ayuda a transformar a la realidad. Y eso es el apunte feminista del trabajo social y cómo el trabajo social es una disciplina que se sustenta en el feminismo. Y eso es lo que vamos a continuar apreciando. Por favor, vamos con la exposición del grupo A. El grupo A. ¿Quién es del grupo A, por favor? Profe, a nosotros nos salía que esta semana no nos tocaba. A ver, voy a revisar. Claramente dice, no. Grupo F, B, C, D y H. A ver. Perdón, es el grupo C. El grupo C, por favor. Ya, profe, ya le comparto pantalla.
Ya. Bueno, a nosotros nos tocó el tema del modelo crítico radical. Este modelo surge a finales de los años 60 y principios de los años 70. Este es un enfoque teórico, el enfoque teórico del modelo se fundamenta principalmente en Marcuse con la idea del hombre unidimensional y a Habermas con la comunicación, Marx y la alienación, Lucas y la reivindicación de la sociedad, Gramsci y la noción de la hegemonía ideológica, es decir, que los hombres y las mujeres como seres alienados de un mundo objetivo a través de un sistema de opresión. La ciencia social crítica la ciencia social crítica se basa en que la sociedad está basada en la igualdad y la libertad humana, que busca el orden social, es decir, la sociedad como una totalidad para conseguir la transformación social y el cambio social. La perspectiva de conflicto para comprender las relaciones de poder, decir, el poder de los individuos y grupos refuerzan las desigualdades estructurales entre el opresor y el oprimido. El énfasis de la autoconciencia racional como precursora del cambio, donde se lucha por la transformación social, el proceso de liberación y concienciación del oprimido, y contribuir a la creación de un orden social que satisfaga las verdaderas necesidades. Y finalmente la participación de los oprimidos en el proceso de cambio, que aquí los individuos son parte activa del proceso de cambio y la orientación está hacia la acción para transformar la sociedad y la sociedad es libre de dominación y opresión. Las teorías configuradoras es la pedagogía del oprimido, la teología de la liberación, el feminismo y las teorías antirracistas. Elementos básicos del trabajo social crítico. La crítica y la oposición al carácter individual, o sea, el trabajo social clásico. Aquí esta menciona que se reducen los problemas sociales, se confina a la gente de la expresa su experiencia y fortalece el orden social a través de la equidad y la justicia. Las consecuencias del conflicto o situaciones tienen origen en las estructuras sociales, bajo la influencia del marxismo, Freire y la pedagogía del oprimido y la reconfiguración en América Latina basado en las teorías de la praxis y la liberación del hombre. Además, tiene objetivos como la transformación de la sociedad, adaptar al individuo a un medio hostil, cambio de las condiciones sociales, la sociedad inclusiva, compromiso con sectores populares e individuos históricamente incluidos, elementos activos en el proceso de liberación. Los principales enfoques dentro de este modelo son el trabajo social marxista, con Leonard y Cardigan, que hablan de la psicología y la personalidad, proviene de las relaciones sociales, modos de producción y reproducción. Además, buscan combatir la sociedad capitalista a través de trabajar en colectividad, introducir a la familia elementos que eleven la conciencia y el espíritu cooperativo, ayudar a la familia a hacer frente a las consecuencias del consumo, ayudar a las familias a encontrar una pauta social cambiante, que las familias enfrenten colectivamente los problemas, que comprendan el significado de la vida laboral y hacer arreglos dentro de la familia, comprender los conflictos de la familia teniendo en cuenta las relaciones sociales y finalmente ayudar a los clientes a comprender a través de las relaciones familiares conflictos y contradicciones. Ahora el trabajo social feminista. El trabajo social feminista tiene un enfoque significativo. Bájale, por favor. Eso, ahí. Ya. Tiene un enfoque significativo. Este surge por los movimientos de las mujeres que luchaban por la liberación patriarcal, tanto social, política y simbólica.
Además, existen escuelas feministas, que es el feminismo liberal, feminismo radical, feminismo socialista, feminismo antirracista y feminismo posmodernista. La práctica feminista del trabajo social busca poner fin al patriarcado, terminando con un sistema de subordinación y privilegios. Además busca empoderar para dar soluciones igualitarias. Aquí menciona que el proceso no debe ser no opresivo, cultural, democrático, desarrollista y dinámico, y que lo personal es político, buscando el crecimiento personal a través de la acción política. También busca la diversidad para que mediante ello se respete las diferencias existentes y la concientización para conseguir la liberación a través de sus acciones. La intervención del trabajo social feminista tiene una mirada positiva, pues rechaza los estereotipos negativos localizando el problema y sus raíces dentro del contexto sociopolítico, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El objetivo de esta intervención es utilizar las relaciones de ayuda basadas en valores igualitarios con el fin de permitir que las mujeres desarrollen sus recursos, habilidades, capacidades y confianza necesaria para el control de sus propias vidas. Esta intervención consiste en fases. La primera es definir el problema. Segundo, identificar la causa del problema. Tercero, identificar el objetivo para conseguir. Cuarto, llevar a cabo la intervención. Y finalmente, realizar la evaluación. Más arriba, en las características de sí, por fin. Ya. Características de la intervención. Aquí se refieren al proceso de intervención para fortalecer e impulsar la acción mediante la intervención educativa y la metodología de intervención con la comunidad y para la comunidad. Además, tienen tareas, roles, papeles que desempeña el trabajador social, es decir, no le teme a la libertad, el diálogo al igual. Los hombres son agentes de cambio, la función será de problematizador, ser auténtico, coherente y congruente, ayudar al individuo a confrontar la realidad y el cambio de la percepción. El enfoque problematizador de Freire. Aquí él se enfatiza principalmente en una educación liberadora para conseguir el desarrollo comunitario y la transformación global de la sociedad. Además, el pensamiento de él se divide en dos concepciones, que es la concepción antropológica, que tiene como fin transformar el mundo, haciéndolo más humanizado a través de la praxis, reflexión y acción del hombre. Y la concepción pedagógica, que busca transformar la sociedad hacia un modelo igualitario, libre y humano, y la educación crítica, dialógica, reflexiva y liberadora. La valoración del modelo. Las críticas que afectan a este modelo es la dificultad de la aplicación, la motivación y responsabilidad de los clientes, y algunos positivistas critican al modelo. Esta valoración se mide por las aportaciones que realiza respecto a valores de ideas, es decir, el trabajo social reconoce que los clientes son agentes activos, es decir, el aumento de confianza y autoestima es objeto de las actuaciones de trabajo social. Existencia es movimiento, la importancia de saber darse cuenta de, y el trabajo social ayuda a dominar los sentimientos de impotencia, tomando en cuenta que el trabajo social debe ser realista. Además, tiene que tener un trabajo conjunto que implica a otros profesionales para tener un poder como elemento omnipresente de una mala utilización. Eso sería, profe. Gracias.
Ok, muchas gracias. No le quiten al cuadro, por favor, síganlo poniendo. A ver, desde al grupo y a la clase, ¿cuál es su conocimiento o cuál es la utilidad de los modelos del trabajo social? ¿Cómo se utilizan los modelos de trabajo social en la intervención? ¿Para qué sirve? No sé si ya vieron esto en alguna materia, los modelos de trabajo social. Tal vez sirve para poder intervenir de mejor manera con el tipo de personas que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí en este modelo se basa desde el oprimido, por así decirlo, de las personas que son históricamente vulneradas. Entonces, quiere decir que se basa más o menos en la intervención de los grupos de personas con quienes vamos a trabajar para poder intervenir de mejor manera. Ok, ¿alguna otra idea? Muchas gracias. ¿Alguna otra idea de qué son y para qué sirven los modelos de trabajo social? Tal vez, profe, se refiere al enfoque que vamos a tomar para cada caso o desde qué punto de vista lo vamos a ver y cómo se va a tratar. Entonces tú dices que enfoque y modelo es lo mismo. O sea, no, sería que cada modelo tiene un diferente enfoque, más o menos. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? Bueno, bájale por favor. Bájale a la parte central del cuadro, donde dice modelo crítico radical. Exactamente, ahí. A ver, los modelos de trabajo social son los enmarques teóricos a través de los cuales se va a realizar una intervención. Por lo que, más o menos lo que sus compañeras han dicho, sirve para escoger un modelo. Es decir, dependiendo de las personas con las cuales vamos a intervenir y dependiendo del fenómeno que están viviendo, se va a escoger el o los modelos que van a permitirnos dimensionar de mejor manera el fenómeno social. En este sentido, el modelo crítico radical es el enmarque conceptual para poder atender y poder intervenir en grupos que han sido históricamente discriminados, ¿sí? En personas cuyas historias de vida e historias de discriminación son estructurales, que provienen de siglos, de décadas, qué sé yo, por ejemplo, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afro, la población LGBT, las personas migrantes, las personas con discapacidad, son grupos que han sido históricamente segregados por la sociedad que ha sido heteronormada, ha sido patriarcal, ha sido ha mantenido estos patrones estructurales de segregación a las personas diferentes, a los grupos que no están en el canon de la hegemonía social del poder. Por lo que el primer paso es identificar cuál es el fenómeno y a qué personas vamos a incidir, y ahí se va a escoger un modelo de trabajo social. Y a través de ese modelo se van a aplicar las metodologías. Entonces, primero se escoge el modelo. Puede ser el modelo crítico radical. Del modelo crítico radical, en función de la situación que se va a intervenir, a partir del modelo crítico radical se va a escoger la metodología de caso, grupo o comunidad, que sería el segundo paso para el diseño de la intervención. El tercer paso va a ser el enfoque, es decir, este modelo a través de esta metodología aplicado a esta población, el enfoque es ya
dimensionar esas necesidades especiales de la población en específico. Entonces, por ejemplo, sí, las personas a las cuales vamos a intervenir son mujeres, les vamos a aplicar un enfoque de género feminista. Si son, qué sé yo, modelo crítico radical, metodología de caso, enfoque de género feminista. Si es que las personas con las cuales vamos a trabajar son personas con discapacidad, modelo crítico radical, metodología de grupo o de caso o lo que fuese, con enfoque de discapacidades. Entonces, esa es la articulación entre modelo, metodología y enfoque. ¿Sí? No sé si está claro hasta ahí. ¿Sí está claro o no está claro? Sí, profe. Ok, y en este caso entonces, estamos hablando del modelo crítico radical como este enmarque teórico, conceptual de trabajo social que nos va a ayudar a dimensionar que los problemas sociales y los fenómenos sociales no son culpa de la persona, sino son consecuencias de las estructuras hegemónicas del poder. Y por eso el modelo crítico radical se sustenta en el feminismo radical, se sustenta en el marxismo y se sustenta en la pedagogía del oprimido. Porque lo que intentan es dimensionar que lo que le suceden a personas y sobre todo a personas de grupos históricamente discriminados es que hay estructuras de poder que condicionan esas violencias y esas discriminaciones y que no es necesariamente culpa de la persona la situación que está viviendo, sino que hay un entorno, hay un contexto, hay una estructura que facilita o provoca esa situación. Ok, entonces aquí el modelo crítico radical, justamente, ¿por qué se llama modelo? ¿Por qué creen ustedes que se llame modelo crítico y por qué se llame radical? En función de lo que expusieron sus compañeros. ¿Por qué será crítico y por qué será radical? O las personas del grupo. ¿Qué creen? ¿Por qué es crítico y por qué es radical? Porque critica el trabajo social clásico que se suponía que participaba igual con el Estado y que era hegemónico. Entonces ahorita lo que se pretende es tener una idea diferente a lo que era el trabajo social tradicional. Por ejemplo, criticar esta hegemonía hacia los grupos que han sido vulnerados y discriminados. Esa es una idea. ¿Otra idea? ¿Otra idea de por qué el modelo se llama crítico y radical? De lo que expusieron sus compañeras. Modelo crítico y radical, porque ¿cuáles son los sustentos teóricos de este modelo? La teoría crítica de las ciencias sociales. Todo lo que tiene que ver con el marxismo. La teoría crítica justamente es esta otra mirada de crítica a la estructura social, a la estructura del Estado, entendiendo que los problemas sociales provienen no necesariamente de la persona, sino de una estructura. Eso es lo que plantea el marxismo. Y cuando hablamos radical, es del feminismo radical. Y el feminismo radical entiende que los problemas, especialmente de las mujeres, bueno, los problemas de los hombres, de las mujeres y de la población LGBT, es porque existe una estructura social llamada el sistema patriarcal, y lo que intenta el feminismo radical es romper o modificar esa estructura patriarcal. Y eso es el aporte de la filosofía del feminismo radical. Entonces, por eso se llama modelo crítico radical. Y los aportes que hace el feminismo al trabajo social, fíjense en cómo se construye, sobre todo, no solo en los orígenes que vimos anteriormente, sino en la construcción de este modelo
teórico, que es el modelo crítico radical, a través de esta conjunción de la teoría crítica del marxismo, la pedagogía del oprimido y el feminismo radical. Y ahí es cuando esos aportes, especialmente de los feminismos, si le puedes mover, por favor, al cuadro en la parte que dice trabajo social feminista. Eso. Y si le puedes agrandar un poquito más. Sí, entonces fíjense, todos estos aportes de la teoría feminista, tanto del feminismo liberal, el feminismo radical, construyen esta ética y esta simbiosis entre trabajo social y pensamiento feminista. ¿Para qué? Para entender que hay estructuras que condicionan la vida y las violencias, como es el sistema patriarcal, y el feminismo a través del trabajo social incide o va a tener esta intervención para identificar patrones patriarcales en la intervención que va a tener, si acaso, grupo comunidad. Cómo esa dimensión patriarcal, cómo esa dimensión va a identificar las violencias, las segregaciones que viven esas personas. Como vimos en la parte de género, el sistema patriarcal condiciona a las mujeres a esta lógica de sumisión, pero también a los hombres en esta lógica de no mostrar sentimientos, de no mostrar emotividad, de no verse frágiles. Entonces también es un mecanismo para identificar estas afectaciones del sistema. El trabajo social feminista no solo nos ayuda a identificar las estructuras patriarcales, sino también cuando hablamos de la población LGBTI, los sistemas de control heteronormado y cisnormado que vimos anteriormente, que condicionan esa violencia que vive la población LGBTI en la sociedad. Pero si hacemos una intervención clásica, sin método, perdón, sin modelo, no se puede dimensionar esas estructuras de poder condicionantes en la problemática social, y eventualmente las y los trabajadores sociales van a terminar culpándole a la persona de la situación que está viviendo. Pero si adoptan un marco teórico de un modelo como el modelo crítico radical, van a poder dimensionar las estructuras sociales de poder que condicionan eventualmente que una persona viva alguna realidad o que haya tomado cierto tipo de decisión en su vida. Sí, entonces esa es el aporte o ese enlace que estamos haciendo entre lo que hemos visto anteriormente con el trabajo social. ¿A través de qué? Operativamente, de aplicar la ética del trabajo social que vimos la semana pasada, que se basa en los derechos humanos, a través de herramientas de la disciplina, que en este caso es el modelo crítico radical, que nos ayuda a dimensionar estas estructuras. ¿Ideas, preguntas? ¿Ideas, preguntas, reflexiones? ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, pasemos, por favor. Ya hemos visto el modelo. Ustedes ya conocen las metodologías, caso, grupo y comunidad. Ahora vamos a ver un enfoque de género aplicado a víctimas de violencia de género. Cómo el trabajo social puede hacer una aplicación del enfoque de género en intervención. Por favor, pasemos con el grupo H. Ya, profe, ya le comparto pantalla.
¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ya. A ver. Atención primaria de la salud. A ver. Ya. Decimos que el maltrato doméstico y las agresiones sexuales son dos formas concretas de violencia contra las mujeres. También existe un 20 o un 30% de mujeres que están sometidas a violencia doméstica. El actuar del personal sanitario es derivar a la persona agredida al trabajador social del centro de salud. La actuación del trabajador social en situaciones de violencia doméstica tiene que ser la intervención del trabajador social en situaciones de violencia doméstica. Él debe ser un facilitador. También los profesionales sociosanitarios solo son un pequeño eslabón de la gran cadena necesaria para abordar eficazmente el problema de la violencia doméstica. Ya, las medidas de intervención primaria contra la violencia intrafamiliar. Se deben elaborar protocolos de intervención desde el ámbito sanitario de asistencia. También facilitar el tratamiento médico y psicológico adecuado a las personas víctimas de la violencia doméstica. También se tienen que elaborar protocolos de actuación ante casos de violencia doméstica. También se deben realizar educación para la salud después de detectar casos de la violencia doméstica. También se deben realizar protocolos integrales, elaborar protocolos clínicos, formar a los profesionales sociosanitarios y establecer la coordinación de la atención de la persona que es víctima de violencia. Si hablamos de la metodología de la intervención, decimos que existen los criterios de derivación. Estos son que no existen indicadores concretos de situación de violencia. También cualquier profesional que detecte a una mujer víctima de violencia o que sospeche esta situación derivará al trabajador social. Esta derivación puede hacerse en situación de urgencia de manera inmediata sin necesidad de una cita o un diagnóstico. También en situación de no urgencia se deriva al trabajador social entregando una hoja de información básica que le haya otorgado la víctima. Ya. También podemos hablar del procedimiento de derivación en circuito de coordinación. Aquí la coordinación sociosanitaria promueve la aplicación y ejecución de criterios comunes entre situaciones, servicios y profesionales que intervienen en los casos de violencia doméstica. También hablamos de la guía de intervención de trabajo sociosanitario. Aquí se tiene que atender a la mujer de forma integral e integrada a nivel individual y o familiar, facilitándole la accesibilidad a los diferentes servicios. También se debe realizar una capacitación a la población de mayor riesgo. También optimizar los recursos exigentes y promover la creación de los necesarios. Evita la duplicidad de acciones. Por otro lado, ya. Por otro lado, tenemos a la intervención social para el nivel preventivo. En el nivel preventivo hablamos de las mujeres en donde existe sospecha de malos tratos que ellas no reconocen o no están conscientes de que son víctimas de eso. También a través de programas comunitarios atendiendo a la situación integral de la mujer. Ya, quienes declaran haber sufrido violencia doméstica y quieren iniciar una actuación para finalizar con los malos tratos. Esto es parte de la intervención social. También las mujeres que necesitan apoyo para tomar la decisión de seguir un tratamiento. También en las mujeres que existe sospecha de malos tratos y ellas no son conscientes. El objetivo es contribuir en la atención integral a la mujer víctima de violencia. Como primera instancia en situación de sospecha o evidencia de maltrato. Aquí
Se debe conocer y estudiar la problemática sociofamiliar de la misma, tanto en situación de sospecha como en evidencia de la misma. Como segunda instancia, en situación de riesgo vital para la mujer, evaluar y mitigar daños y ofrecerle protección. Aquí hablaremos de las actividades para el trabajador social o las actividades que tiene el trabajador social. Las acciones organizadas y desarrolladas por los trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades. Los objetivos están orientados a superar los obstáculos que le impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida en la ciudadanía. Los instrumentos son las herramientas o conjunto de ellas que sirven de apoyo para llevar a cabo dicha intervención. Las técnicas la técnica es el saber práctico que permite la utilización racional de los instrumentos para obtener un resultado determinado. Las actividades ayudan a efectuar los objetivos promoviendo el cambio de la situación problemática para así llegar a la resolución de dicho conflicto. Y las técnicas son las actividades que ayudan a efectuar los objetivos promoviendo el campo de la situación problemática para así llegar a una correcta resolución de problemas. Eso es todo, profe. Gracias. Ok, no le quiten, háganle un poquito más lejano al cuadro para que Ya, puedan profe. dimensionar todas y todos cómo todo lo que hemos visto, el modelo, a través de una metodología, se puede aplicar un enfoque. Justamente esto es un enfoque. Un enfoque de género en atención de salud a víctimas de violencia intrafamiliar. Pero justamente esta lógica puede ser tanto aplicable a cualquier otra víctima de violencia de género que se encuentre en otra área. Puede ser salud, puede ser educación, puede ser trabajo. Como este enfoque nos ayuda a dimensionar que las víctimas no son las culpables, ni no son las que provocaron la situación. Porque muchas veces, si no tenemos un enfoque, un modelo adecuado y un enfoque adecuado, lo que vamos a hacer es culparle a la víctima. Y lo que sucede muchas veces en los procesos judiciales o en los procesos de intervención es culparle a la víctima. Ahora que existe la despenalización del aborto por violación, que tenemos una estructura jurídica de violencia, de prevención de violencia contra las mujeres, de intervención en los espacios de acoso escolar, tanto en educación primaria, secundaria y educación superior. Justamente todas estas rutas y estas estrategias, estas técnicas que nos enseñaron el día de hoy, es una forma en la cual el enfoque de género se aplica para las víctimas, ¿sí? Para las víctimas que son mujeres o que también son parte de la población LGBT. Y eso es súper importante que lo podamos dimensionar. Así existe esta interrelación del trabajo social entre lo que hemos visto en las primeras unidades, en la parte teórica de qué son los derechos humanos. Eso se va a dimensionar en la parte ética del trabajo social, como vimos la clase pasada, cómo los derechos humanos son el fundamento ético de la disciplina, y ese fundamento ético también se va a transversalizar a través de del método, es decir, del marco conceptual de intervención, y a través de la aplicación metodológica del trabajo social a través de un enfoque particular dependiendo de la población en la cual se haga incidencia. Y ahí está la importancia de poder comprender esta interrelación de derechos humanos y los modelos, metodologías y técnicas del trabajo social. Ok, muchas gracias. Por favor, pasemos al grupo B. Ya le comparto.
parte. Bueno, nuestro tema es diversidad sexogenérica y trabajo social. Entonces comenzaremos por la sexualidad. Desde el trabajo social, un análisis que no reflexione sobre su propia mirada conduce a interpretaciones erróneas y respuestas sesgadas a una realidad social verdaderamente compleja. Se reconoce a la diversidad sexual y de género como la alteridad respecto a la normalidad. En nuestro entorno, la manera en la que entendemos la sexualidad y también el género es inequívocamente el resultado de un conjunto de transformaciones que merece la pena someter a discusión. En el siglo XXI, las prácticas sexuales no reproductivas dejan de ser pecado para convertirse en objeto de inspección médica y jurídica, por lo que se convierte el sujeto homosexual en alguien que altera tanto el orden social como el de la naturaleza. Se lo consideraba parásito, criminal y demente. La heterosexualidad es el espacio para definir qué son las relaciones sexuales y su afinidad. Es objeto de interés en todas las sociedades. Si aceptamos que la sexualidad es un producto cultural, deberíamos reconocer sus constantes cambios y su imposibilidad de alcanzar un estadio definitivo. Los discursos, representaciones y prácticas sexuales y expresiones de género siempre están en transformación, adaptándose a los diferentes contextos. También cuentan con muchas particularidades que dificultan pensarlas como grupo homogéneo, sin conflictos e inalterable. Ahora pasaremos a las miradas. Propone renovar la mirada del trabajo social sobre la sexualidad y el género. Heterosexualizar la mirada es distanciarse de las lógicas controladoras y sancionadoras de las conductas no normativas, por lo cual se busca construir entornos seguros, mensajes positivos y aceptación social de las diversidades sexuales y de género. Tener una posición de la disciplina ante esta realidad social distinta a la neutral. En la intervención, hay que tomar en cuenta dos escenarios. Por un lado, las personas son seres sexuados. Cómo su sexualidad o expresión de género afecta a su posición social y acceso al poder. Y por otro lado, también quienes ejercen la profesión son sujetos sexuados con diferentes opciones sexuales. Y por lo tanto merecen reconocimiento, respeto y aceptación. Ya, tenemos también dos retos, el cual el primero es la promoción de políticas públicas LGTB, donde el trabajador social promueve y elabora propuestas políticas contra la discriminación. Aquí se puso mal, perdón. Y también como segundo punto es dotar de herramientas para la intervención social desde la perspectiva de la diversidad, desde la diversidad sexual. También pensar en estrategias de intervención, donde tenemos que tener en cuenta el conjunto de opresiones, sexo, género, para poder intervenir a partir de propuestas de transformación estructural. Y esto implica que se debe tomar conciencia que la sexualidad como el género ordenan nuestra vida social, donde tenemos los principios fundamentales en estudios psicosociales, que son elementos que regulan el acceso al poder y reconocimiento. También se enfoca en algunas preguntas, como tenemos cómo intervenir ante la diversidad sexual y de género, donde nos presenta 4 elementos. Primero, las personas LGTB cuentan con una historia personal y colectiva.
Aquí destaca un punto importante que dice que uno de cuatro personas ha sufrido violencia en los últimos 5 años. Esto incluye sufrimiento, exclusión, las hostilidades han sido constantes. Al menos el 50% ha sufrido discriminación a causa de su opción sexual. Tenemos que admitir las historias de homofobia y transfobia. Desde la empatía y el reconocimiento es fundamental para poder generar vínculo profesional. Es importante hacer los episodios de discriminación personal y colectiva como algo pendiente de reparar. Tenemos también como punto número 2, que es construir mensajes positivos hacia la diversidad. Primero, reconocer su potencialidad y romper con los discursos que asocian la diversidad sexual con la soledad, el aislamiento o el desamparo. También los mensajes positivos pueden contribuir al bienestar de muchos de los usuarios que se acercan a los servicios de trabajo social. Y el profesional debe mostrar mensajes que valoren y refuercen las diferentes opciones sexuales de quienes acuden a sus servicios. Tenemos también las propuestas. A ver. Como punto número 3, que es imprescindible respetar las opciones individuales de cada usuario desde una posición de apoyo y acompañamiento. Tenemos aquí 2 tareas fundamentales. La primera es importante aceptar los tiempos para la toma de decisiones, proporcionar el espacio para el diálogo, el abordaje de los temores y miedos, la organización de las ideas y el estudio de la situación. Y el segundo es tener en cuenta que más allá de la relación de trabajo social, las personas tienen otro tipo de relación, que también condiciona sus experiencias y sus posibilidades de autonomía. Como último punto, tenemos la reprobación de las actitudes y los mensajes homofóbicos. La reprobación de las actitudes y los mensajes homófobos, transfobos y discriminatorios que se puedan dar en el entorno de intervención. Esta área de los trabajadores sociales, reprobar estas actitudes. Este tipo de discursos refuerzan la discriminación y bajo ninguna circunstancia deberán permitirse. Ya, Alicia. Ok, déjale ahí, por favor. Entonces, aquí lo que podemos identificar es el enfoque de intervención del trabajo social cuando la población es parte de la población LGBTI. Y aquí hay algo importante de dimensionar justamente, es no entender o no asumir que todas las personas son heterosexuales ni que todas las personas son cisgénero por la simple apariencia. Todas y todos debemos preguntar o esperar que las personas identifiquen su orientación o su identidad de género si es que en función de esas condiciones se está basando en las violencias o las discriminaciones que están viviendo. Nosotras y nosotros no debemos asumir. Por otro lado, también es importante todos estos 4 elementos que nos recomienda la lectura y que nos han enseñado las y los compañeros, el mantener mensajes positivos, el colocar en sus oficinas de trabajo símbolos, cuadros, algo que puedan hacerle entender
a las personas, especialmente a las personas LGBT, que ustedes son confiables para ellos y ellas y no tienen prejuicios. Un pin pequeño, una banderita, un afiche, porque eso les va a permitir poder abrirse con ustedes, porque es muy difícil que a veces la población LGBT se abra con profesionales justamente por el miedo de ser criticados o juzgados desde esta visión heterocisnormada, discriminatoria, patriarcal. Fomentar y criticar en los espacios laborales cuando existe el chiste homofóbico, el chiste transfóbico, los comentarios discriminadores, hacerlos notar para que se transformen y se cambien. Y obviamente generar mecanismos de sensibilización en los espacios donde existe trabajo e intervención. Por lo que todo esto es el enfoque de diversidades aplicado al trabajo social. Este enfoque se va a enlazar ¿con qué? Con una metodología, caso grupo comunidad, y va a estar enmarcado en un modelo, como es el modelo crítico radical que acabamos de ver. Entonces el modelo se va a enlazar con una metodología y esa metodología con un enfoque. Y este es una idea de entender el enfoque de diversidades desde el trabajo social. Vamos con el siguiente grupo, por favor. El siguiente grupo es el grupo F. Ya lo comparto, Lisa. Nuestra hablar sobre la construcción social de la realidad homoparental, que es nuevos retos para el trabajo social. En la hegemonía heterocentrista nos habla que es una creencia impuesta socialmente de que el modelo ideal de relaciones afectivo-sexuales está formado por personas de orientación heterosexual. Ideario del heterosexismo, lo cual hace que crezcamos en una sociedad cómplice de la discriminación. Se elude a la homosexualidad como un problema sociocultural y un mundo donde las creencias y actitudes institucionales naturalizan la heterosexualidad como normal y la homosexualidad como anormal. En familia homoparental son familias formadas por progenitores de orientación homosexual. Movimientos sociales LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales han presentado fortaleza en la defensa de normalización e igualdad de derechos para el colectivo, que han tenido una extendida influencia tanto en la esfera pública como en la política. No existen diferencias significativas en cuanto al ejercicio de la parentabilidad entre parejas hetero y homosexuales. La calidad de parentalidad no depende de la estructura familiar, sino de las conductas, interacciones y enseñanzas de los padres. En trabajo social brinda la oportunidad de profundizar en determinadas cuestiones sociales acerca de la construcción del hecho homoparental. Los y las profesionales dispondrán de conocimientos que les permita abordar de manera más objetiva aspectos y dinámicas sociales, tanto en la investigación como en la intervención. Son nuevos retos científicos para hacer frente y adaptarse a las nuevas necesidades sociales, y desarrolla programas de sensibilización y programas de intervención para generar cambios sociales. En la metodología, se utiliza la metodología cualitativa desde la perspectiva discursiva de orientación psicosocial. Se basa en aspectos constructivos del lenguaje. Las producciones audiovisuales de temática filio-homoparental han recibido amplia difusión y permite comprender el fenómeno homoparental relacionado con la identidad, derechos legales y sociales, roles y orientación sexual. Por tanto, los 4 repertorios interpretativos es construyendo identidad. La identidad se considera como integración de diversión, componentes, diálogos propios y de los otros. La construcción de la identidad homosexual está marcada de prácticas como la soledad y el rechazo, visibilidad y cercanía.
En el marco legal, estas familias pasan a tener casi todos los derechos. Sin embargo, la aceptación social es una de sus máximas preocupaciones. Familia homoparental, una opción posible. Los roles son producto de una construcción social y de cada familia. Orientación sexual, la exclusión que presenta las comunidades de lesbianas feministas hacia la heterosexualidad masculina. Conectores argumentativos como la soledad, construyendo identidad, divisibilidad y cercanía, realizan insatisfacción, provocan incumplimiento de la norma heterosexual y resaltan peculiaridades y diferencias. En amor, familia homoparental y orientación sexual, aseguran ser buenos padres o madres justificando su paternidad y maternidad. Redes sociales, construyendo identidad y familia homoparental, como escuela, vecindarios, familia, comunidades e instituciones. Personas que están en la misma situación es algo normal y tienen valor. Normalización, visibilidad y cercanía y orientación sexual. Luchan por el respeto e igualdad de derechos para estas familias. Las personas deben conocer los demás modelos de familia. Y por último, la dinámica homoparental, repertorios interpretativos, es construyendo identidad, visibilidad y cercanía, familia homoparental y orientación sexual, lo que necesita construir experiencias homoparentales. Necesidad de inclusión y equidad social para el filio homoparental, la normalización como un mecanismo prioritario. Amor, flexibilidad y diversidad son elementos para el cuidado y educación de sus hijos o hijas. Personas de orientación sexual relacionadas con los mitos del sentido parental o los roles de género. Padres gays y madres lesbianas asimilan el discurso de heteronormativo en diversas ocasiones. Documentales, visualizar y normalizar las familias homoparentales pueden utilizar argumentos defensivos justificando sus lazos familiares. Y una sociedad sin miedo, las diferencias no deben ser justificadas en marginaciones, exclusión ni intolerancia a las nuevas realidades sociales. Gracias. Ok, perfecto. No le quites el cuadro para que podamos dimensionar justamente otro nivel de intervención que va a tener el trabajo social en la actualidad. Acabamos de ver en la unidad pasada que en los temas LGBTI en el Ecuador ya existe matrimonio entre parejas del mismo sexo y ya existe la homoparentalidad. Es decir, las parejas del mismo sexo que a través de mecanismos de reproducción asistida son padres y madres. Por lo que estas realidades ustedes se van a topar en las escuelas, en los centros de salud, en los lugares de trabajo, y justamente las familias LGBT, las familias de parejas del mismo sexo, tienen los mismos derechos que las familias heterosexuales. Entonces es importante tomar en consideración lo que vimos en el enfoque pasado, pero esto aplicado en la dimensión familiar. Sí, no asumir que todas las personas tienen una pareja heterosexual y que tienen familias heterosexuales. Muchas veces no los evidencian en sus espacios laborales o en sus espacios de trabajo, justamente para evitar la discriminación y para evitar eventualmente la violencia. Y ahí acuérdense, sobre todo en los espacios laborales, cuando veíamos el reglamento del Ministerio de Relaciones Laborales, que señalaba que debía haber un plan psicosocial de prevención de la discriminación. El trabajo social tiene que identificar justamente estos nudos sociales, estos prejuicios sociales, para que las personas puedan tener la confianza de mostrar a sus familias para obtener también los beneficios laborales y económicos que eso implica. En una empresa de relación de dependencia, tener familia, hijos, hijas, esposos, carga familiar, que eso tiene una consecuencia en las ganancias de la empresa que se reparten en abril de cada año. Entre también los seguros de vida o los
qué sé yo, los festejos, los días de la familia. Hay muchas cosas de convivencia familiar que existen dentro de los lugares de trabajo que no pueden invisibilizar a las parejas del mismo sexo, que ya pueden casarse, unirse de hecho, tener hijos e hijas, por lo que debe haber un plan de contingencia para evitar la violencia y la discriminación. Por otro lado, si es que trabajan en educación, ustedes van a encontrar a hijos e hijas de parejas del mismo sexo, o van a encontrar niños y niñas trans, niños y niñas adolescentes gays, lesbianas, en fin, por lo que tienen que estar preparados para plantear procesos de capacitación y sensibilización y promover que en los espacios educativos se dé educación sexual integral, que existan rutas para la prevención del acoso, de la violencia, del bullying homotransfóbico. Por lo que el enfoque que estamos viendo ahora lo que nos ayuda es a dimensionar cómo la intervención de trabajo social en todas estas, en los lugares de intervención que ustedes tienen, laboral, salud, educación, igualmente en espacios de justicia, de protección, de política pública, el tener claro el marco conceptual que es el modelo, aterrizarlo y enlazarlo en la metodología a través de un enfoque adecuado nos ayuda a ¿qué? A tener una intervención más humana, más sensible a las diferencias y a las necesidades particulares de estos grupos poblacionales, que en este caso estamos hablando del enfoque de género. Las mujeres, la población LGBT y los hombres también, los hombres heterosexuales, para romper esa estructura patriarcal, firme, dura, violenta y transformar a otras masculinidades. Y esa es la apuesta bajo la dimensión ética del trabajo social, que se sustenten los derechos humanos, por lo que derechos humanos y trabajo social no se deslindan y como hemos visto, tienen su encadenamiento a través del enmarque conceptual del modelo y los enfoques a través de esta intervención de manera específica y especializada cuando las poblaciones tienen necesidades particulares. ¿Ok? ¿Preguntas u opiniones de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Qué les ha parecido poder enlazar lo que hemos visto anteriormente con ya una forma de intervención más directa desde el trabajo social? ¿Qué reflexiones pueden traer? O aprendizajes. Nicole, Nardi, Carol, Ina. ¿Quién nos puede ayudar? Yo, profe. ¿Quién abrió? Nardi. Yo, Nardi. Me ha parecido muy interesante todas las aportaciones de las compañeras y las suyas porque nos ayuda a visualizar cómo se trabajaría ya de profesionales y en todas estas comunidades que han sufrido discriminación. Muchas gracias, Nardi. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea, alguna otra reflexión de cómo podemos mejorar esta intervención de trabajo social desde esta visión o desde estos enfoques diferenciales basados en igualdad? Ya, Lizy. Sigue, Nicole. Yo creo que así como decía mi compañera, trabajar con estos grupos, pero también como usted nos explicaba, con la comunidad entera, con la población, informando sobre la afección que estos grupos tienen y las causas que afectan la discriminación que muchas personas proveen hasta estos grupos, y así lograr que no solo combatir directamente, sino que no exista esa discriminación por parte de la comunidad. Carol, muchas gracias, Nicole. Ya, profe, que podemos ver que la discriminación y la desigualdad social no es una condición con la que nazcamos, podríamos decir, o no es algo intrínseco de
de la humanidad desde que existe. Entonces es una condición social que se fue generando en base a conceptos que nosotros mismos hemos creado, a conceptos erróneos que hemos creado. Entonces, empezar a convertir esto desde nuestro punto de vista, desde nuestra intervención, sería factible desde ahora que nos estamos formando como estudiantes primero y después como profesionales, trabajando directamente, intentando trabajar directamente con estos grupos y buscando alternativas de intervención desde nuestra posición como estudiantes. Muchas gracias, Carol. Ahora yo les quiero preguntar, lo que hemos visto hoy, ¿ustedes creen que lo pueden enlazar con lo que han venido trabajando en estos 4 semestres de lo que significa la intervención técnica del trabajo social? ¿Existe interacción? ¿Existe relación? ¿Pueden aplicarlo a las metodologías clásicas como caso, grupo y comunidad? ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? ¿Qué creen? Yo creo que sí, profe, porque tenemos que conocer y valorar todo lo que es derechos humanos a nivel general. Entonces, esta parte sí es muy fundamental para la carrera. Ok, muchas gracias, Fernanda. ¿Alguien más? ¿Alguna idea final para concluir el día de hoy? 4 aprendizajes. 4 aprendizajes que sacamos el día de hoy. ¿Quién nos puede ayudar con un aprendizaje? ¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Yo, profe, podría ser que el trabajo social se centra en diferentes enfoques. No solo podemos verlo como feminista, sino también con un enfoque de discapacidad, con un enfoque de personas en situación de movilidad humana, en personas con personas con discapacidad. Entonces considero que el trabajo social, los derechos humanos, los modelos del trabajo social son importantes para poder intervenir con estos grupos que han sido vulnerados. Eso, profe. Listo, Jessica, muchísimas gracias. Entonces, bueno, cerramos el día de hoy la clase y la próxima semana harán las exposiciones sobre los otros enfoques, los otros grupos restantes, ¿ok? Para abordar en la misma dinámica los temas de discapacidad y los temas de personas en movilidad humana, desde esta mirada del trabajo social. Ok, entonces que tengan un buen fin de semana. No se olviden de ir trabajando ya sus casos, la segunda parte de los casos, que ya la idea es que esa segunda parte apliquen todo esto, ¿no? Que apliquen esta intervención desde los modelos, las metodologías, los enfoques al caso que les tocó, ¿sí? Entonces no se olviden de trabajar de esta manera técnica, no general, sino a través de estas herramientas que vimos el día de hoy y que vamos a ver la siguiente semana. También comunicarles que la siguiente semana yo tengo un taller todo el miércoles, todo el día viernes, todo el 18. Entonces vamos a tener clase el día miércoles, por favor. Vamos a tener clase el día miércoles en la hora de clase, a esta misma hora, como es el calendario, pero vamos a tener la clase el miércoles 16, porque el viernes 18, como les digo, tengo un evento todo el día en la universidad, entonces ya no pude mover esa fecha. Así que nos veríamos el día miércoles. Por favor, los grupos que les tocaría exponer el viernes 18, tendrían que exponer el miércoles 16, por favor. Fernanda. Profe, ¿puedo conversar con usted un ratito? Sí, esperemos que salgan todos. Entonces, con eso terminamos, por favor. Gracias, profe. Hasta luego, Alicia. Gracias, profe. Profe. Hasta luego, profe. Gracias.
Bueno, profe, Erika, no sé por qué no sale. No ha de estar ha de estar haciendo otra cosa seguramente. Ya, profe, lo que pasa es que estaba revisando las notas que ya he calificado algunas tareas y tengo un problema con mi grupo, puesto que todas enviaron el mismo link del trabajo. Entonces, incluso nos había puesto a todas como que copia del trabajo de cada una, es de la tarea 3 y yo ya rectifiqué y hablé con las compañeras que no tenían que mandar el mismo link, sino que cada una debía mandar, sino que en ese tiempo como pasaban ocupadas, yo me encargaba de hacer las infografías y ellas me pasaban la información. Y eso fue un error que se cometió y no nos dimos cuenta en ese principio. Sin embargo, yo ya rectifiqué y no sé si se podría, hay la facilidad o la posibilidad de que nos pueda calificar sobre una nota menor si es posible para no quedarnos sin nota. No, ya está presentado, ya está calificado, Fernanda. Entonces, no sería justo para el resto de personas que también eventualmente sacaron mala nota por X o Y circunstancia, volverles a calificar a ustedes después de 2 meses de haber presentado esa tarea. Entonces, Claro, no, yo justamente le puse un comentario abajo, pero no he revisado, entonces ya por eso le dije. O en este caso, no sé si me podría ayudar con un trabajo extra o una participación para recuperar. lo que tienes es que recuperar porque todo eso se promedia. Entonces, tienes que Ajá. sacar buenas notas en lo que sigue, pero no voy a mandarte más trabajos ni más cosas, sino tienes que ver cómo con el promedio se eleva esa nota. Ok, profe. Muchas gracias en tal caso. Ok, hasta luego.